Muy buenos días para todos y todas. Hoy es 5 de mayo 2025. Estoy con mi compañera de competencias laborales, Caterina Cruz López. Les doy la bienvenida a todos. Mi nombre, Jairo Quesada Méndez, evaluador de competencias laborales. Voy a hacer la inducción a esta norma que llama coordinar actividades de acuerdo con estrategias de gestión y proceso administrativo. Esta norma tiene un código, es el 210-601023, versión 2, y su próxima revisión es el 8 de noviembre del 2027. Tiene un acta de aprobación por el Consejo Directivo Nacional del SENA y su número es el 1598. Esta norma pertenece a la Mesa Sectorial Gestión Administrativa. Y por favor, aquellas personas que van a ver este contenido, lo van a escuchar, deben estar muy pendientes de sus funciones para saber si se alinea con estas actividades que les pertenecen a esta norma. ¿De dónde proviene esta norma? Muy importante. En todas las organizaciones bien estructuradas se administran procesos y esos procesos, su administración, están de acuerdo con norma, con técnica y normativa, con el fin de que las personas que administran esos procesos los dirijan administrativamente de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa, para proceder a coordinar esas actividades de acuerdo con estrategias de gestión y proceso administrativo. Esta norma, como todas las normas del SENA, tiene unas actividades clave. Y cada actividad clave tiene unos criterios de desempeño específicos. Por lo tanto, la invitación de nuevo es que ustedes estén pendientes, aquellos que piensan entrar en un proceso de evaluación y certificación de competencias laborales, estén pendientes de las actividades clave y que cada actividad clave coincida con esos criterios de desempeño específicos o esas actividades esenciales que ustedes desempeñan para poder seleccionar si esta es la norma en la cual ustedes requieren evaluarse y certificarse. En esta norma, la primera actividad clave o aquella acción fundamental que desarrollan para cumplir con la función se llama consolidar información. ¿Cómo darse cuenta si esa actividad clave la desarrollan? Haciendo la pregunta si ustedes indagan datos de acuerdo a un tipo de fuente y de acuerdo a técnicas de investigación, si manipulan esos datos o si la manipulación de esos datos corresponde con un procedimiento operativo, si esos datos los registran de acuerdo a un procedimiento operativo, si al registrarlo ustedes seleccionan los requerimientos que corresponden con la metodología técnica y tipo de roles, si jerarquizan esos datos y además si lo cuantifican, si la cuantificación corresponde con procedimiento operativo y tipo de roles. La segunda actividad clave se llama estructurar plan. Todos los planes tienen unas actividades. Todas las actividades se le asignan recursos y esas actividades hay que ordenarlas, hay que priorizarlas y además tipificar los recursos que se van a utilizar de acuerdo a ese procedimiento operativo y tipo de funciones. Esos recursos se deben de organizar y deben ponerse al servicio de esos requerimientos, teniendo en cuenta unas políticas presupuestarias. Todos los recursos deben utilizarse en esas acciones y de acuerdo a lo planeado estratégicamente.
Hay recursos de tiempo, recursos humanos, recursos logísticos, recursos financieros, que ustedes lo saben, recursos técnicos. Por lo tanto, cada uno de esos recursos que se deben de utilizar para desarrollar esas actividades deben darse en un tiempo. Por eso se hablan de cronogramas. Y en esas acciones se asignan recursos humanos, que es el principal, con el fin de que esas personas, de acuerdo a su responsabilidad, a sus roles, puedan desarrollar cada una de esas acciones asignadas. Cuando se desarrollan esas dos actividades anteriores, vuelvo a recordar, donde se consolida información y se estructura un plan, una vez las personas tengan asignadas esas funciones y esas tareas, debe existir otra persona que monitoree esas actividades, que chequee esas actividades. ¿Cómo las chequea? A través de indicadores que deben de definirse precisamente para controlar cada una de esas actividades, las metas definidas en esos objetivos, y a través de esos indicadores tratar de verificar, o tratar no, verificar que cada una de las actividades que se estén desarrollando se estén cumpliendo. Y con esos indicadores lograr saber en términos porcentuales y de acuerdo a la definición de cada indicador qué está faltando. ¿Para qué? Para que se oriente el personal y ellos con un procedimiento operativo y de acuerdo a la actividad puedan cerrar esas brechas. Por eso es que hay que hacerle seguimiento a esas acciones, a esas tareas definidas a cada una de las personas las cuales se les asignaron y hacer las recomendaciones de tal forma que cumplan con ese procedimiento operativo y de acuerdo a las funciones asignadas. Hay que constatar esas acciones y generar las mejoras correspondientes de acuerdo al control y de acuerdo a la persona que supervisa. ¿Para qué? Que una vez se monitoreen esas acciones, esas actividades y se constate esas acciones, a través de los planes de mejora puedan las personas lograr cerrar, como decía anteriormente, esas brechas, y una vez cerradas las brechas o durante esa elaboración de ese plan, se socialicen los resultados con los formatos correspondientes, de acuerdo a un tipo de informe y una normativa. Se expongan esos resultados también de acuerdo con unas técnicas de presentación y de acuerdo al recurso logístico que se tengan. Se sustenten los informes correspondientes de acuerdo a una presentación y tipo de recurso y se notifiquen los resultados a las personas o grupos de interés. Por lo tanto, la invitación es que ustedes, aquellas personas que consideren que esta es la norma en la cual se van a certificar, tengan en cuenta lo que acabo de hablar, acabo de decir y que en la norma aparece. Por favor, tengan en cuenta cada una de las actividades claves con los criterios de desempeño específicos. Y recuerdo que las actividades claves son consolidar información, estructurar el plan, monitorear actividades y socializar resultados. Aquellas personas que decidan hacer parte de este proceso de evaluación y certificación deben cumplir con esas funciones. Ahora, esas son las funciones específicas, pero también hay unos criterios de desempeño generales, como son los de seguridad y salud en el trabajo, que todas las personas inmersas en estas funciones deben dar cumplimiento en el momento de que así se pida, utilizando los elementos de protección personal o los protocolos de bioseguridad según la normativa de seguridad y salud en el trabajo. Y la otra, importantísima, porque la información es vital en todos estos procesos, es decir, que esa información se cumpla
con el protocolo de servicio y normativa técnica. La información debe administrarse, por lo tanto, hay unos protocolos que deben seguirse y, en términos de normatividad, dar cumplimiento a ella. ¿Qué se requiere en términos de conocimientos esenciales para que las personas sepan cómo asociar esos conocimientos con los criterios de desempeño según corresponda? Hay unos conocimientos esenciales transversales, básicos a todas estas funciones, los cuales son métodos de investigación, saber qué es un método de investigación, qué son las técnicas de investigación, qué son fuentes de información y técnicas estadísticas, saber qué es una base de datos, tener el concepto claro, cómo se manipulan esas bases de datos, las fuentes y las técnicas de registro, saber qué son herramientas informáticas que todas las personas alineadas con este tipo de funciones pues la tienen como herramientas de apoyo para poder desarrollar sus funciones. En términos administrativos, utilizar estrategias, metodologías y unos procedimientos operativos, lo mismo que en su gestión, para lograr precisamente cumplir con lo asignado en términos de funciones. Saber claramente qué es el talento humano, que son recursos humanos, sus funciones, sus perfiles, estilos de dirección, habilidades y herramientas gerenciales y las técnicas de comunicación que se utilizan precisamente para interactuar con los colaboradores, que es un cronograma de trabajo, los tipos de recursos empresariales que se utilizan precisamente para lograr cumplir con estas funciones, que es planeación, que son indicadores de gestión documental, técnicas de redacción e informes administrativos, los cuales como conceptos son vitales precisamente para que sean tenidos en cuenta en el momento de presentar las evaluaciones de conocimiento, desempeño y producto. Que es la gestión de la información y la normativa de seguridad y salud en el trabajo. Esos conocimientos esenciales hacen parte de toda persona que administra, toda persona que tiene a su mando personal y toda persona que planifica, hace planeación y desarrolla cronogramas, presupuesto, entre otros. ¿Qué se pide para hacer las evaluaciones? Fuera de tener el conocimiento, ustedes, también nosotros como evaluadores, a través de las evidencias de desempeño, podemos de ustedes observamos directamente cómo recopilan datos, cómo clasifican esos requerimientos, cómo alistan las actividades, cómo asignan recursos, cómo elaboran un cronograma, cómo utilizan esos indicadores de gestión, cómo administran o manejan el personal, cómo elaboran informes y cómo hacen una presentación de resultados. Para nosotros los evaluadores es vital observarlos directamente en ese saber hacer llamado evidencias de desempeño. Y de producto también se exige que ustedes presenten una documentación relacionadas con las acciones de mejora, ya sea a través de formatos o informes que presenten ustedes. Y ese informe de gestión elaborado debe realizarse, estructurarse de acuerdo a las metodologías y a las técnicas de elaboración. Por lo tanto, haciendo un resumen de cuáles son las evaluaciones, son 3 las evaluaciones que se van a elaborar. La evaluación de conocimiento, con los conceptos los cuales pude entrar a compartirle a ustedes. El de las evidencias de desempeño, lo que este evaluador u otro evaluador observa directamente, y las evidencias de producto relacionadas con la documentación de acciones de mejoras
y los informes de gestión elaborados. Para resumir, en términos de evidencias de conocimiento, hay que tener en cuenta que la gestión de la información es vital para desarrollar las funciones en las cuales ustedes están inmersos. Tener en cuenta, en términos de gestión de información, su concepto, el tipo o los tipos de información que se generan, cómo se recolectan datos, cómo se recaba esos datos. Tener en cuenta la normatividad de confidencialidad por datos sensibles, cómo se clasifica esa información, cuáles son las fuentes de información debidas, pertinentes a los procesos que desarrollan ustedes, cómo es ese método de búsqueda. Además, la información debe conservarse. Todos esos datos deben conservarse en repositorios. Cómo se analiza la información y tener en cuenta los parámetros de calidad. Igual que la normativa de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? Por favor, tengan en cuenta toda la información de esta norma para saber si ustedes aplican precisamente y se alinean de acuerdo a sus funciones con esta estructura de esta norma que llama coordinar actividades de acuerdo con estrategias de gestión y proceso administrativo. Esto es la inducción a la norma. Mil gracias a ustedes y muy buen día.